Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Sometimes life can be so damn hard. You don't know where to go. Everything keeps falling apart. Yeah. You try to do your best, but only God knows that you've given everything you've got, but the world takes you down. You just keep moving on. Let your fears. Muy bienvenidos al Tiempo para la Verdad y hoy tenemos un programa que te van a gustar muchísimo. Tenemos nuestra invitada especial que viene de Washington, D.C. y está aquí con nosotros. Bienvenida es la señora Thelma Aldana, que es una guatemalteca reconocida por el gobierno de los Estados Unidos como Senior Fellow del Washington Office for Latin American Affairs. Ella es abogada con una maestría en Derecho Civil y Proceso Civil. Y también ha hecho mucho trabajo sobre el género, derechos de la mujer y derechos humanos y acceso a la justicia. Tiene un derecho constitucional, Universidad de San Carlos de Guatemala. Es reconocida por la Organización de Estados Americanos y Organización Intergubernamental para las Migraciones. Tiene especialización en migración laboral en Latinoamérica. Es exsecretaria del Tribunal Contencioso Administrativo, Sala de la Corte de Apelaciones de Familia, Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de la Rama Penal de Guatemala, juez titular de la Corte de Apelaciones, juez electo de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de 2011 hasta 2012, presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de las Ciencias Forenses, 2001 a 2012, presidente del Consejo de Carrera Judicial, presidente de la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia de la defensa pública de Guatemala y ministro del Interior. Ella es responsable y pionera en la implementación de la justicia penal especializada con enfoque de género mediante la creación de los juzgados y tribunales de delitos de feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer y la violencia sexual y la explotación y trato de personas de Guatemala. Ella es presidenta del Consejo Técnico, ministro de Trabajo y Seguridad Social y viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, fiscal general de la República y jefe del Ministro Público de Guatemala. Es autora de Derecho Penal, Justicia Especializada Penal y Los Desafíos de la Esperanza. Justicia Penal Especializada con enfoque de género, Editores Armar Guatemala. Thelma ha recibido muchas distinciones, especial como la presidenta del Poder Judicial y fue receptora de la Justicia Indígena RAD. Ha sido galardonada con más de 150 reconocimientos nacionales y ha recibido los siguientes reconocimientos internacionales: el premio de reconocimiento a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de género en España, el premio internacional de Jaime Brunet
la promoción de los derechos humanos, por los derechos de la mujer y contra la violencia de género en España. Es reconocida por su valiente contra la impunidad en Guatemala y reconocida como el líder en la lucha contra la corrupción en Latinoamérica, en New York, por el Departamento de Estados Unidos de América. También tiene el premio de Mujeres de Coraje en la promoción de la paz, la justicia, los derechos humanos, la igualdad del género y el empoderamiento en Washington, D.C. Tiene el Premio Mundial a la Excelencia Anticorrupción en la categoría de las Naciones Unidas en Viena, Austria. Presidente de la 7ª Conferencia de Estados, parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Viena, Austria, otra vez. Designada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Tiene el premio de WOLA de los Derechos Humanos de Washington, D.C., el premio Nobel alternativo The Right to Life en Suecia. Y se hizo decidirte a entrar en el campo del derecho y entonces ella, hay tantos premios, tantas cosas que ha hecho. Por favor, Buda Ingeniero, si puede poner nuestra invitada especial aquí en la pantalla, y quiero dar un gran bienvenido a nuestra invitada Thelma Aldana. Gracias, Ben. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Gracias, te agradezco muchísimo por esta entrevista y por lo que has dicho en este momento. Gracias, Ben. Es totalmente increíble y yo corté como 50%. Es mi madre. Una cosa que yo sé que nuestros televidentes van a saber es por qué tú decidiste hacer derecho y lo que has hecho en la vida. Desde pequeña, Ben, me gustaba que se hiciera la justicia con todas las personas. En mi casa me gustaba que todo se hiciera correcto, me gustaba seguir las normas, tener la disciplina. Y cuando me gradué de maestra de educación primaria, decidí estudiar leyes, estudiar derecho, y lo hice en Quetzaltenango, que es un departamento de Guatemala, que queda a 200 kilómetros de la capital guatemalteca. Me gradué de abogada y notaria, luego me trasladé a la capital de Guatemala, pero previamente trabajé en los tribunales muchísimos años y fui haciendo carrera judicial. Trabajé en diversos ramos del Poder Judicial de Guatemala, hasta que llegué a magistrada de Corte de Apelaciones, después magistrada de la Corte Suprema de Justicia, fui presidenta de la Corte, todo con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y luego fiscal general. Y en esos puestos siempre trabajé observando la ley, siempre respeté la legalidad y traté de abrir la justicia a los grupos más vulnerables, a aquellos grupos que no han tenido acceso a la justicia, como las mujeres, como los pueblos indígenas, la niñez tan vulnerable en países como Guatemala, y tratando también de capacitar a operadores de justicia para que en su actuar dentro de los tribunales tuviesen enfoque de género, tuviesen enfoque de derechos de los pueblos indígenas y fueran sensibles a la necesidad de esos grupos vulnerables de la sociedad. Qué lindo. Es un trabajo que es muy importante en la vida y a veces muy pocos lo hacen. So, te quiero dar un alto reconocimiento porque has tomado el tiempo y lo has hecho para toda esa gente que viven allá. Gracias, Ben. Guatemala
sufre de pobreza. El 60% de la población Ajá. está en pobreza, tiene muchas dificultades. Y entonces yo pienso que cada funcionario público tenemos la obligación de dar lo mejor de nosotros para ayudar a toda la población, para que haya justicia, que es lo que más se necesita. Exactamente. Y una cosa que te quería preguntar, porque yo vi leyendo tu biografía, que tú has hecho mucho también en el asunto de la mujer y sus derechos. Quería preguntarte, ¿qué es lo que tú ves que tú sabes que hay que cambiar? Porque tú sabes, la madre cree el futuro del planeta, que la familia es sumamente importante. ¿Cuál es tu punto de vista en eso? ¿Y por qué empezaste eso? Resulta, Ben, que hay cultura patriarcal en países como Guatemala, en muchísimos países, pero en mi país la cultura patriarcal es férrea y la mujer sufre de violencia. Violencia en la calle y violencia en la casa, discriminación. Siendo magistrada de la Corte Suprema de Justicia, vi que había entrado en vigencia la ley contra el femicidio y violencia contra la mujer en Guatemala, y que derivado de esa ley había que crear juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer. Y entonces con los magistrados de la Corte Suprema trabajamos el proyecto y logramos llevar esa justicia especializada penal con enfoque de género a la mitad del país. Son proyectos costosos porque crear tribunales con el personal, con todas las herramientas electrónicas, la capacitación tiene un costo alto, y tuvimos mucho apoyo de la cooperación internacional de Estados Unidos y de Canadá, de otros cooperantes que nos ayudaron muchísimo en la implementación de esos juzgados y tribunales especializados en femicidio. Logramos que la mujer guatemalteca empezara a romper el silencio y se atreviera a denunciar. La denuncia es sumamente importante, pero a la par de la denuncia debe haber un sistema de justicia que le pueda responder ante la denuncia. Por eso la creación de los juzgados y tribunales de femicidio. Yo sé que falta mucho trabajo por hacer en Guatemala, muchísimo, pero es un punto de partida para que también la sociedad comprenda que la violencia contra la mujer no es natural, que se deben, que a pesar de las desavenencias y de los desacuerdos que puedan haber en un matrimonio, en un hogar, en el trabajo, debe de respetarse la integridad física de la mujer y que no es la violencia el mecanismo para solucionar los diversos problemas que puedan tener. Y más allá de eso, en Guatemala la violencia contra la mujer es un delito. Y eso lo debe de comprender también la sociedad. Y si es un delito, hay que perseguirlo y hay que sancionarlo, porque de lo contrario generamos impunidad. Exacto. Yo creo que es muy bueno que tú has puesto esa luz en ese punto, porque es sumamente importante. Y tenemos unos videos muy cortos que vienen de un grupo sin fines de lucro, que son Derechos Humanos Internacional, que vamos a poner para ustedes para ver algo que es muy lindo sobre todos nuestros derechos cuando somos seres humanos. Por favor, ingeniero Buda, ponga eso ahí en la pantalla y vamos a mirar estos dos videos. Te dio la bienvenida al nacer. Te acompañó en tus primeros pasos, en tu primer error, en tu primer beso. Está contigo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te vuelves a recuperar, en cada momento. La puedes sentir
La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Mirar esos videos podemos ver la importancia de observar los derechos humanos que existen para cada persona y la importancia de alguien como mi invitada hoy esta noche, Thelma Aldana, porque ella está peleando por nuestros derechos humanos y quería preguntarle algo, es que ¿cuál es tu sueño que pudiera ponerse en realidad en el mundo? Una tiene muchos sueños, pero creo que el que más anhelo es que las niñas y los niños puedan vivir en condiciones dignas y que se les pueda dar un mundo mejor. Hay países como Guatemala donde la niñez en este momento está sufriendo más por la pobreza, por la pandemia. Guatemala es un país que tiene mucha juventud. El 69.9% de la población son jóvenes. Y resulta que entre la edad de los 6 a los 29 años, la mitad no va a la escuela. Eso es muy grave. Estamos hablando de una juventud guatemalteca de aproximadamente 14 millones. Wow. Y no hay un gabinete de gobierno que impulse programas para la juventud. Y en el mundo en general, nuestra mayor preocupación debe ser la niñez, las niñas, los niños y los jóvenes, para que ellos y ellas vayan construyendo una sociedad mejor, una sociedad en paz, en igualdad, y que podamos avanzar hacia un estadio diferente de la humanidad, que será la igualdad de los sexos. Hacia ahí deberíamos de llegar, respetando los derechos humanos, respetando las diferencias y guardándonos el respeto que merecemos todas las personas. Muy buen dicho. Tú sabes, es obvio que somos un equipo. En la vida, el hombre, la mujer, juntos creen la familia. Y sin eso, no hay familia. Y sin familia, sin hijos, hijas, niños, sin la juventud, la verdad, si lo miramos bien, porque a veces en la vida nos perdemos en la emoción de la vida y los problemas de la vida y las emociones de la vida. Pero, ¿qué es la vida si no hay futuro? Y si no hay jóvenes, no hay futuro. So, quiero, tú sabes, reconocerte mucho por lo que has hecho. Y quería preguntarte algo, porque cuando yo estaba leyendo tu biografía, digo, wow, esto es increíble. Tantas posiciones, tantos cargos, tantos proyectos realizados. Yo sé que nuestros televidentes quieren saber cómo tú lograste hacer eso.
¿qué filosofía tú tenías que te hizo y dedicarte y poder lograr lo que tú pudiste hacer? En principio, a mí me correspondió empezar desde muy abajo. Yo trabajé en mi primer empleo como conserje de un tribunal y me tocaba hacer la limpieza, hacer lo necesario para que el tribunal estuviera limpio. Y entonces conocí desde abajo las necesidades, la realidad, y en el juzgado de familia donde yo trabajaba, veía cómo llegaban las mujeres violentadas, la mujer indígena especialmente, llegaba con golpes y mis compañeros oficiales les decían, regresate a tu casa, no me quites el tiempo. Y ellas querían que ellos les oyeran que las habían golpeado. Y yo las veía y me preocupaba muchísimo verles los golpes y que nadie las atendía en ese juzgado. Y luego yo estudiando Derecho fui ascendiendo y ascendiendo y 30 años después llegué a magistrada de la Corte Suprema y por supuesto tenía esa experiencia y sabía que tenía que hacer algo para, mediante programas especializados, lograr ayudar a la mujer a erradicar la violencia contra la mujer. Si nuestros países somos signatarios de la Convención de Naciones Unidas y los diversos mecanismos para erradicar la violencia contra la mujer, entonces no puede ser que solo seamos signatarios de las convenciones de Naciones Unidas y que no hagamos nada para cumplirlas. Exacto. Tenemos que implementarlas. No es solo la firma, esa es la verdad formal, esa es la forma. Pero la verdad real hay que llevarla a la sociedad y cada quien desde su ámbito, en mi caso desde el ámbito de la justicia, traté de apoyar esos programas y traté de apoyar la implementación de la Convención para erradicar la violencia contra la mujer y los grupos en general, esos grupos vulnerables de la sociedad. Ven. Muy buen hecho. Una cosa que cuando miramos esto, uno puede mirar el ejemplo. Tenemos a alguien como el boxeador famoso Muhammad Ali, que empezó y siempre ganaba. Y con tiempo, como todos nosotros, reversó y le empezaron a dar golpes a él. ¿Y qué pasó con él? Casi no podía caminar. Era totalmente diferente. Qué pena que eso pasó en su vida. Alguien que tenía tanto carácter, inteligencia, espíritu. Si miramos eso, podemos ver que todos nosotros podemos caer debajo de violencia. Y entonces debemos mirar para qué hacerlo del principio y hacer lo que, tú sabes, Thelma está hablando, la jueza Aldana, que debemos mirar primero a comunicar en vez de usar la violencia. Y una cosa que te voy a preguntar aquí, llegando al final de este programa, ¿qué mensaje, yo sé que tú tienes tantos mensajes, pero qué mensaje tú quisieras dar a nuestros televidentes por esta noche? Porque yo sé que vamos a tener más programas contigo, pero por este show, ¿qué es el mensaje que tú quieras dejar con ellos? Gracias, Ben. Que luchemos por los derechos humanos de las personas, que si respetamos los derechos humanos podemos construir sociedades más justas y las personas vivirán felices. Yo creo que eso sería lo máximo. Y si miramos esto y de verdad tomamos el tiempo a ver lo que Thelma ha hablado y compartido con nosotros, y miramos todos los logros que ella ha hecho en su vida, podemos ver que nosotros también podemos hacerlo y podemos realizar ese cambio en la vida.
Quería preguntarte, porque tenemos un poquitico más tiempo, ¿hay algo más que tú quisieras decir a nuestros televidentes antes de despedirnos? Gracias, Ben. Siempre agradeciéndote por la entrevista. Y creo que es importante que todos tengamos sueños, porque los sueños en la vida se pueden cristalizar en metas para que caminemos hacia ellos y que nunca dejemos de soñar. Tenemos que soñar por una mejor vida, por mejores condiciones de vida, por mejores sociedades, soñar con la paz y el respeto de los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo. Y ahí lo tenemos. Empiezan a soñar y poner nuestros sueños a ser realidad. Que tengan un buen fin de semana. Y de la señora Thelma Aldana y el señor Bernard Fialkov, los despedimos por hoy y te vemos en el próximo Tiempo para la Verdad. Sometimes life can be so damn hard. You don't know where to go. Everything keeps falling apart. Yeah. You try to do your best, but only God knows that you've given everything you've got, but the world takes you down. You just keep moving on. Let your feet